¿Alguna vez te has preguntado por qué una mujer que ha sido llamada por Dios a menudo se encuentra caminando en soledad? La respuesta la encontramos en las Escrituras, donde el Señor nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. No es un castigo ni un abandono, sino un acto de amor divino que prepara su corazón para una misión mayor. Padre Pío solía decir que el alma que Dios elige debe pasar por la purificación del aislamiento, pues solo en la quietud se escucha con claridad la voz del Señor. A lo largo de la historia, hemos visto cómo Dios ha separado a sus hijas del mundo para trabajar en ellas, moldear su espíritu y fortalecer su fe. No es un proceso fácil, pero es necesario para aquellas que han sido llamadas a cumplir un propósito elevado. Si sientes que tu camino es solitario, no temas, pues Dios está obrando en ti de una manera que quizás ahora no comprendas. Desde tiempos antiguos, las mujeres con un llamado divino han sido apartadas, no como una forma de castigo, sino como una señal de preparación. Cuando el Altísimo elige a alguien para una misión especial, lo primero que hace es separarla de lo que antes le era familiar, para que su dependencia sea únicamente de Él. Moisés pasó 4 décadas en el desierto antes de convertirse en el líder de su pueblo. David fue ungido como rey, pero antes de sentarse en el trono, tuvo que atravesar años de exilio y dificultad. Incluso nuestro Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto y probado. ¿Por qué entonces no habría Dios de hacer lo mismo con las mujeres que ha escogido para sus planes divinos? Padre Pío enseñaba que cada sufrimiento, cada prueba de soledad, es una chispa que purifica el alma y la acerca más a Dios. No debemos temer a la separación, sino abrazarla como un signo de que el Creador está preparando algo grande. La Biblia nos muestra claramente que el aislamiento no significa abandono, sino transformación. Esther, antes de convertirse en reina, fue llevada a un tiempo de separación en el palacio donde fue preparada para su propósito. No podía seguir viviendo como antes, porque su destino estaba en manos del Altísimo. Su tiempo de soledad fue un período de gracia en el que aprendió a depender completamente de Dios. Así ocurre con cada mujer que ha sido apartada. De repente, las amistades de antes se desvanecen, las relaciones que parecían seguras terminan sin explicación y el camino parece solitario. Pero esto no es un signo de rechazo, sino de dirección divina. Dios está removiendo de su vida todo aquello que no pertenece a la nueva temporada a la que la está llamando. Cuando Padre Pío hablaba sobre la acción de Dios en las almas, decía que el Señor arranca de raíz todo lo que impide el crecimiento espiritual, aunque al principio pueda parecer doloroso. La seguridad real no está en las relaciones humanas, sino en la conexión con el Creador. Es en la soledad donde Dios habla con mayor claridad. Jesús, antes de elegir a sus discípulos, se apartaba en oración buscando la dirección del Padre. Así ocurre con las mujeres elegidas por Dios. Necesitan ese tiempo de silencio para recibir sus instrucciones. No es casualidad que muchas sientan que han sido apartadas, pues esto ha sucedido desde el principio de los tiempos. María, la madre de Jesús, conoció la incomprensión y la duda de quienes no podían entender el milagro que llevaba en su vientre. A los ojos del mundo, su embarazo era motivo de escarnio, pero Dios la sostuvo en cada momento, porque su propósito era más grande que cualquier juicio humano. Así es como el Altísimo obra. No necesita la aprobación de nadie para exaltar a quien Él ha elegido. Cuando una mujer es llamada, las pruebas llegan como fuego purificador.
En esos momentos de soledad puede parecer que Dios está distante, pero en realidad está más cerca que nunca. Job, en medio de su sufrimiento, se sintió abandonado, perdió todo lo que tenía y fue juzgado por quienes lo rodeaban. Pero ese proceso era solo el preludio de su restauración. Padre Pío enseñaba que el sufrimiento, cuando se ofrece con amor, se convierte en un puente hacia la gracia de Dios. Por eso, si te sientes sola en tu camino, recuerda que no es un castigo, sino un signo de que el Señor te está preparando para algo más grande. Así sucede con aquellas almas que han sido escogidas para un propósito más alto. La soledad no es un castigo, sino el crisol, donde Dios moldea la paciencia, la fe y la fortaleza. Es el lugar donde se enfrentan las flaquezas y donde la dependencia total del Señor se vuelve una necesidad innegociable. Padre Pío comprendía que el enemigo siempre busca debilitar a las almas llamadas por Dios, intentando convencerlas de que han sido olvidadas, de que su vida carece de sentido, que su lucha es en vano. Susurra en el silencio que no son suficientes, que no tienen lo necesario para cumplir su destino. Pero la verdad divina es inmutable. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Isaías 41:10. Cada etapa de aislamiento lleva en sí una misión sagrada y es prueba de que el Señor está preparando algo grande. Aquellas que han soportado el fuego de la separación y han permanecido firmes en su fe serán instrumentos de lo extraordinario. Cuando Dios aparta a una mujer, también la resguarda. A menudo, sin que ella lo perciba, Él la está protegiendo de relaciones, amistades o caminos que habrían desviado su destino. Lo que a veces parece una pérdida no es más que una liberación divina. José, al ser vendido por sus hermanos, parecía haberlo perdido todo, pero lo que parecía su ruina era en realidad el inicio de su elevación. De la misma manera, Dios utiliza la soledad para encaminar a sus hijas hacia el destino correcto. No es un castigo, sino una preparación. Cuando el Señor cierra puertas, es porque está abriendo caminos mucho más altos. Padre Pío decía que el alma que confía en la voluntad de Dios nunca se ve abandonada, sino moldeada para algo que aún no puede comprender. Toda mujer llamada por el Altísimo debe entender que su tiempo de soledad es sagrado. Es el momento en que su identidad en Cristo se define, en que su espíritu se fortalece y en que aprende a caminar sin depender de la aprobación humana. Moisés en el desierto, Juan el Bautista en la soledad, Jesús en la prueba del aislamiento. Cada uno atravesó un periodo de preparación antes de que el propósito divino se manifestara en plenitud. Esto nos enseña que la soledad no es el final, sino la antesala de la gloria. Dios jamás abandona a aquellas que Él ha escogido. Simplemente las está preparando para algo que el mundo aún no está listo para ver. A veces, la incomprensión de quienes nos rodean hace que la carga de la soledad parezca más pesada. Pero esto no debe desanimarnos, sino ser señal de que Dios está obrando en lo secreto. Jesús dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí, por eso el mundo os odia. Juan 15:19. Esto significa que aquellas con un propósito celestial muchas veces serán rechazadas por quienes no comparten su misma visión espiritual. Y está bien, no es necesario que todos comprendan el proceso, solo que se persevere en la fe. Padre Pío insistía en que el alma que ha sido llamada a un camino de gracia debe aceptar la cruz de la incomprensión, porque es en esa cruz donde se encuentra la verdadera transformación. Cuando una mujer comprende que su soledad tiene un propósito, deja de verla como un peso y comienza a reconocerla como una bendición.
Es en ese tiempo donde su espíritu se robustece, donde su relación con Dios se solidifica y donde aprende a avanzar sin el respaldo del mundo. Es en la soledad donde se descubre que Dios es suficiente, y cuando el alma comprende esto, no hay vacío que pueda derrotarla. A lo largo de la historia, cada mujer con un llamado especial ha atravesado la prueba del aislamiento, pero ninguna ha permanecido en ella para siempre. Porque la soledad no es el destino, es solo una estación en el camino. Es la temporada donde Dios purifica, fortalece y prepara para lo que viene después. Y lo que viene después siempre es mayor. Dios nunca permite un desierto sin haber preparado ya una tierra prometida. No permite una prueba sin haber diseñado la recompensa. Lo que ahora parece un valle de soledad, en el futuro será testimonio de su gloria. Y cuando el tiempo de Dios llegue y todo lo que Él ha dispuesto finalmente se revele, todo cobrará sentido. Porque una mujer elegida jamás está realmente sola. El Señor siempre está con ella. Así lo supo Padre Pío en su vida, así lo experimentaron los santos. Y así lo verá cada alma que confíe en la providencia divina. Dios no solo aparta, sino que purifica con amor y paciencia infinita. La separación es apenas el inicio de un camino más profundo, un sendero de transformación que solo aquellos llamados pueden recorrer. Cuando el Señor elige a una mujer para un propósito divino, comienza en ella una obra silenciosa pero poderosa, arrancando de raíz todo lo que no debe acompañarla en su destino. Sus anhelos empiezan a cambiar. Su visión de la vida se renueva y aquello que antes deslumbraba pierde su encanto. Nada de esto es casualidad, es la mano de Dios obrando en su alma. Padre Pío siempre enseñó que la santidad no es un privilegio para unos pocos, sino un llamado que exige renuncia y entrega. En Levítico 20, 26, el Señor proclama: «Sean santos para mí, porque yo el Señor soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos». No basta con ser llamados, es necesario ser consagrados. Dios no solo convoca, sino que también exige pureza, porque su propósito jamás puede mezclarse con lo impuro. A lo largo de la historia sagrada, todo aquel que ha sido escogido ha pasado por este proceso de separación. Abraham tuvo que abandonar su tierra y su familia antes de recibir la promesa de una gran nación. Moisés fue apartado de los lujos de Egipto y llevado al desierto antes de convertirse en libertador. Juan el Bautista vivió en soledad en el desierto antes de preparar el camino del Señor. Incluso Cristo, el Hijo de Dios, se apartaba constantemente para buscar al Padre y fortalecerse en la comunión divina. Esto nos enseña que el aislamiento no es un castigo, sino una preparación. Es la manera en que Dios moldea a sus elegidos, separándolos del mundo para hacerlos suyos. Padre Pío solía decir que el alma que Dios llama no puede seguir atada a lo mundano, porque su espíritu ya no pertenece a esta tierra, sino al cielo. Cuando Dios escoge a una mujer, la aleja de todo lo que pueda desviar su destino. Ya no encuentra consuelo en los mismos círculos donde antes hallaba compañía, porque su alma ha sido transformada. Sus amistades ya no pueden basarse en lo superficial, porque su corazón ahora late al ritmo de la voluntad de Dios. Sus hábitos deben cambiar, porque su vida ha sido marcada para algo superior. Esta separación duele, pues implica soltar lo que en algún momento fue importante, pero lo que Dios quita nunca es para empobrecer, sino para enriquecer. Lo que parece una pérdida es en realidad una liberación. La palabra de Dios es clara en este aspecto. En 2 Corintios 6, 17 se nos advierte: «Por lo tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro, y yo los recibiré». La elección divina es un honor, pero también una gran responsabilidad.
No se puede caminar con Dios y con el mundo al mismo tiempo. No se puede vivir en santidad y abrazar el pecado. No se puede ser luz y a la vez habitar en las tinieblas. La separación no es opcional, sino una consecuencia inevitable del llamado. Dios no solo aparta, sino que también prueba. Quien ha sido escogida para un propósito mayor enfrentará desafíos que otros jamás conocerán. Su fe será puesta a prueba, su carácter será refinado, su paciencia será llevada al extremo. No porque Dios desee su sufrimiento, sino porque la está preparando para algo mucho más grande. Malaquías 3:3 nos dice: Él se sentará como refinador y purificador de plata, purificará a los hijos de Leví y los refinará como el oro y la plata. Nada queda sin ser perfeccionado en las manos de Dios. Padre Pío comprendía esto profundamente y repetía que el alma llamada por el Altísimo debe pasar por el fuego de la prueba para ser digna de su misión. Sin embargo, la separación que Dios realiza no es solo externa, sino también interna. Él trabaja en el corazón, en la mente y en el espíritu. Rompe cadenas invisibles, sana heridas que nadie más puede ver, transforma pensamientos y renueva el alma desde lo más profundo. Lo que antes parecía esencial deja de tener valor, y lo que antes era ignorado se convierte en el centro de su existencia. El llamado de Dios no trae un cambio superficial, sino una renovación total. Romanos 12:2 lo expresa con claridad. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No todos comprenderán esta transformación. Habrá quienes critiquen, quienes se burlen, quienes no entiendan por qué una mujer elegida ya no actúa como antes. Pero esto es parte del proceso. Jesús ya lo había advertido en el Evangelio de Mateo 10:22. Serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Aquellos que han sido elegidos para Dios no deben esperar la aceptación del mundo, porque su verdadera recompensa no está aquí, sino en el cielo. Padre Pío hablaba con frecuencia de este llamado divino, explicando que cuando Dios toca un alma, la transforma por completo, la separa del ruido del mundo y la lleva a un proceso de purificación. Esta separación, que en apariencia puede parecer una carga pesada, es en realidad la confirmación de que la mano de Dios está obrando. La soledad que muchos sienten en estos momentos no es abandono, sino un tiempo sagrado, en el que el alma puede escuchar su voz con mayor claridad, sentir su presencia de manera más tangible y recibir sus instrucciones sin distracciones. Padre Pío siempre insistió en que es en la quietud donde Dios habla al corazón, en la separación donde se fortalece la fe y en la santificación donde se moldea el espíritu. Lo que hoy parece un aislamiento no es más que el inicio de una historia que Dios está escribiendo con sumo cuidado. El Señor nunca aparta sin un motivo, nunca permite una prueba sin tener un fin mayor. Nunca deja a sus hijos en la soledad sin la intención de manifestar su gloria en sus vidas. La separación es solo el primer capítulo de una historia mucho más grande, donde la voluntad divina tiene el control absoluto. Aquellos que han sido llamados por Él deben recordar que no caminan solos. Dios está con ellos en cada obstáculo, en cada incertidumbre, en cada momento de duda. Padre Pío exhortaba a las almas a confiar en el llamado divino, pues este es irrevocable, su propósito es firme y su amor es inquebrantable. Lo que parece un final, en realidad es el anuncio de algo grandioso que está por venir. Cuando Dios elige a alguien, no solo lo aparta del mundo, sino que también comienza un proceso de limpieza espiritual.
eliminando todo aquello que no está alineado con su voluntad. Muchas veces esto se percibe como una pérdida, amistades que se disuelven, oportunidades que se esfuman, caminos que de repente se cierran. Sin embargo, Padre Pío enseñó que esto no es obra del azar, sino la intervención de Dios protegiendo a sus elegidos. Nada que no contribuya a su plan seguirá formando parte del camino. Lo que parece un rechazo es en verdad una redirección. Lo que se siente como una traición es en realidad una liberación. Lo que duele hoy es lo que evitará un sufrimiento mayor en el futuro. La Escritura nos recuerda que Dios tiene absoluto control de cada proceso. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando algo es removido de la vida de un elegido, no es para su destrucción, sino para su protección. Dios ve lo que el ser humano no puede ver. Conoce los corazones y las intenciones que se ocultan detrás de cada relación. No todo lo que parece bueno es una bendición, y no todo lo que se pierde es una verdadera pérdida. Cuando José fue apartado de su familia, parecía que su vida se desmoronaba. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado, pero cada una de estas pruebas lo acercó al propósito divino. Padre Pío enseñaba que lo que parece un golpe del destino, a menudo, es la estrategia de Dios obrando en favor de sus hijos. Si José hubiera permanecido con sus hermanos, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido esclavo, nunca habría entrado en la casa de Potifar. Si no hubiera sido prisionero, nunca habría interpretado los sueños que lo llevaron ante el faraón. Lo que parecía rechazo era, en verdad, un plan divino en ejecución. Cuando Dios interviene en la vida de sus elegidos, lo hace con firmeza, sin titubeos. Si algo no forma parte de su destino, Él lo apartará. Esto puede manifestarse de distintas formas. Una relación que no avanza, un empleo que se pierde, una amistad que se enfría, un camino que parecía seguro y de pronto se vuelve inaccesible. Cuando las pruebas llegan, muchas veces parecen duras e incomprensibles, pero con el tiempo se revelan como la mano amorosa de Dios protegiendo a su hija. Padre Pío, en su vida de entrega y sacrificio, comprendió que nada sucede fuera del plan divino y que si el Señor aparta a alguien de nuestra vida, es porque no estaba destinado a caminar con nosotros hacia el propósito que Él ha establecido. En las Escrituras se nos advierte que hay caminos que parecen buenos, pero cuyo final es la perdición. No toda compañía proviene de Dios, ni toda relación es sana, ni toda oportunidad es una bendición. Muchas veces, lo que percibimos como un obstáculo es en realidad un muro de protección levantado por el Señor para evitarnos una caída que pondría en riesgo nuestra alma. El proceso de separación puede ser doloroso. La soledad se vuelve más evidente. Aquellos que antes estaban cerca comienzan a distanciarse. Las conversaciones se vuelven frías y la sensación de pertenencia desaparece. Padre Pío enseñaba que estos momentos no son castigos, sino invitaciones a confiar solo en Dios, a depender de su dirección, a encontrar en Él la verdadera seguridad. Mientras una mujer siga buscando validación en los demás, aún no estará lista para cumplir su misión. Incluso nuestro Señor Jesucristo pasó por esta prueba. Durante su ministerio, las multitudes lo seguían, pero cuando llegó la hora de la cruz, muchos lo abandonaron. Incluso sus discípulos más cercanos huyeron, no porque Él hubiera fallado, sino porque su propósito exigía que caminara solo. Nadie podía llevar la cruz en su lugar. Nadie podía ocupar su lugar en el sacrificio. Lo que parecía rechazo era, en verdad, la confirmación de que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Quien es llamado por Dios
debe aprender a soltar lo que el Señor aparta de su vida. No se puede pedir su guía y luego resistirse a los cambios que Él dispone. Padre Pío decía que la obediencia es la clave para la santidad. Y si Dios cierra una puerta, no es para herir, sino para proteger. Si alguien se aleja, no es porque haya sido olvidado, sino porque no estaba destinado a continuar ese camino. Si algo que parecía seguro se desmorona, es porque el Señor tiene algo mayor preparado. En Isaías, Dios nos recuerda que Él hace cosas nuevas, que abre caminos en el desierto y ríos en tierra árida. Ruth, al quedar viuda, tuvo que tomar una decisión: quedarse en la seguridad de lo conocido o seguir adelante con fe. Su determinación de no mirar atrás la llevó a encontrarse con Boaz y a ser parte de la genealogía de David, entrando así en el plan divino de la redención. Si se hubiera aferrado a su pasado, habría perdido su destino. Dios permite la soledad para que sus elegidas centren su mirada únicamente en Él. Muchas veces, las distracciones vienen disfrazadas de relaciones, de responsabilidades, de planes que no han sido trazados por su mano. Para proteger el propósito, es necesario despejar el camino. Lo que parece una temporada de pérdida es, en realidad, un tiempo de preparación. Jesús mismo dijo que todo sarmiento que no da fruto es cortado, y aquel que da fruto es podado para que crezca aún más. La poda duele, pero es la señal de que hay vida y crecimiento. Una rama que no es podada se debilita, pero una que es cortada en el momento correcto se fortalece y da más fruto. Dios elimina lo que impide avanzar, remueve lo que estorba el crecimiento y limpia el camino para que su hija florezca. En medio de este proceso, cada mujer debe recordar que nunca está sola, porque aquel que la llamó es fiel y nunca la abandonará. Dios está presente en cada instante, en cada puerta que se cierra, en cada relación que llega a su fin, en cada sendero que toma un nuevo rumbo. Su amor trasciende cualquier pérdida y su voluntad es impecable. Aquello que hoy parece incierto, mañana se convertirá en testimonio de su fidelidad absoluta. Padre Pío lo comprendía profundamente. Cuando Dios aparta algo de nuestro camino, lo hace con un propósito divino. Nada de lo que se desvanece en su proceso es un verdadero desperdicio. Cada despedida, cada transformación, cada silencio es parte de su designio. En su tiempo perfecto, todo cobrará sentido. Lo que ahora causa dolor, más adelante será fuente de gratitud, pues el Señor jamás retira algo sin tener la intención de otorgar algo aún mayor. Desde los albores de la humanidad, Dios ha señalado a sus elegidos con un sello inconfundible: la diferencia. Aquellos llamados a cumplir una misión más elevada no pueden encajar en los moldes habituales ni someterse a las normas impuestas por la sociedad. Su esencia los distingue, su espíritu los aparta y su camino los lleva lejos de lo ordinario. Padre Pío hablaba de esto con gran claridad. Una mujer con un llamado divino no puede ser como las demás. Sus pensamientos, sus emociones, sus reacciones son distintas. Desde su infancia, percibe en lo más profundo de su ser que hay algo en ella que la separa del resto. Aun si intenta adaptarse, su interior le recuerda que su destino no es seguir la corriente, sino caminar contra ella. Lo que para muchos es motivo de ansia o ambición, en su corazón no despierta el mismo anhelo. No porque se crea superior, sino porque su espíritu ha sido moldeado para algo completamente distinto. Dios nunca ha escogido a alguien para que sea como el resto. En toda la historia sagrada, cada persona designada para una misión trascendental tuvo que aceptar su diferencia como una señal del propósito divino en su vida. Jeremías fue apartado incluso antes de nacer y, cuando llegó su hora, sintió que no estaba preparado. Anhelaba una vida común, sin el peso de la profecía sobre sus hombros.
Pero Dios le mostró que su existencia no le pertenecía, que sus labios no pronunciarían palabras humanas, sino mensajes celestiales. Moisés tampoco encajaba. Criado como egipcio, con sangre hebrea, nunca perteneció por completo a ninguno de los dos mundos. Su diferencia lo llevó al desierto, creyendo que podía huir del plan divino, pero fue allí donde su propósito lo encontró. Padre Pío repetía con fervor que cuando Dios escoge, lo hace con intención. No marca a alguien con diferencia para que su vida sea más difícil, sino porque esa diferencia es la clave de su misión. Aquellos que han sido seleccionados no pueden vivir como los demás, porque su vida ha sido forjada para algo que el resto no podría soportar. Jesús lo dejó claro cuando dijo que el mundo rechazaría a los suyos, no porque hayan obrado mal, sino porque la luz y la oscuridad no pueden fusionarse. La incomodidad de sentirse fuera de lugar no es una condena, sino una confirmación. Es la prueba de que Dios ha depositado en su interior algo que no puede ser extinguido ni ignorado. El enemigo lo sabe y hará todo lo posible para convencer a una mujer elegida de que su diferencia es un problema. Intentará que se perciba como alguien extraña, que vea su forma de ser como una debilidad y que el precio de su llamado es demasiado alto. Sembrará en su mente la idea de que sería más fácil ceder, adaptarse a lo que el mundo espera de ella. Pero la palabra de Dios advierte contra este engaño. Romanos 12:2 nos exhorta a no amoldarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación del entendimiento. Esto significa que aquello que parece una carga es, en verdad, una bendición. Lo que aparenta ser una lucha es, en realidad, una preparación. Lo que se percibe como aislamiento es una señal de que Dios está protegiendo lo que ha depositado en su interior. Cuando Dios marca a alguien con un propósito especial, no lo hace para que sea exaltado de inmediato. La diferencia que ha sido impresa en su vida no es para glorificarlo, sino para fortalecerlo. Antes de que David fuera rey, fue menospreciado por su familia. Antes de que José gobernara Egipto, fue vendido por sus propios hermanos. Antes de que Esther intercediera por su pueblo, tuvo que ocultar su identidad. La diferencia no es un atajo hacia el éxito instantáneo, sino la evidencia de un proceso necesario antes de que el propósito se manifieste. Padre Pío comprendía bien que muchas veces la lucha más intensa de una mujer elegida no es contra el mundo, sino contra sí misma. La lucha interna entre el deseo de pertenecer y la aceptación de la identidad en Dios puede ser más feroz que cualquier adversidad externa. Es natural anhelar el reconocimiento, desear la compañía, buscar un lugar donde encajar, pero el Señor no permite que aquellos que han sido llamados encuentren descanso en lo pasajero. Quienes han sido elegidos por Él sentirán una inquietud constante cuando intenten acomodarse en lugares donde no pertenecen. Siempre habrá algo que los saque de la multitud, un recordatorio de que han sido apartados para un propósito mayor. Esta distinción no solo se percibe en la manera de pensar, sino también en la forma en que Dios moldea a sus elegidos. No reciben lo mismo que los demás, porque su camino no es como el de los otros. No pueden tomar atajos, porque su fe debe ser purificada. Mientras algunos prosperan sin esfuerzo aparente, ellos enfrentan pruebas que parecen no tener fin. Pero no es que Dios los haya olvidado. Al contrario, el nivel de su llamado exige una preparación más profunda. Padre Pío entendía bien esta realidad. Muchas veces fue incomprendido, señalado, incluso perseguido, pero nunca permitió que la desesperación lo apartara del propósito que Dios había trazado para él. Aceptó con humildad que su vida sería un reflejo de la cruz, que sus pruebas no eran castigos, sino evidencias del amor divino que lo estaba moldeando
para una misión más alta. Y es que el camino de alguien con un propósito especial nunca es fácil. Habrá momentos de incertidumbre, etapas donde parecerá que Dios guarda silencio, temporadas donde todo en su interior gritará que se rinda. Pero lo que diferencia a los elegidos no es para su destrucción, sino para su fortaleza. No es un peso, sino una señal de que han sido escogidos. En el 1 Pedro 2:9 se nos recuerda que aquellos que pertenecen a Dios son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. No hay error en la identidad que Dios ha dado, ni fallo en su diseño. No hay necesidad de transformarse para encajar en moldes que jamás fueron hechos para ellos. Cuando Dios llama, lo hace con autoridad. No permitirá que sus elegidos permanezcan en lugares donde su espíritu no pueda crecer. No los dejará conformarse con lo común, porque su destino es extraordinario. No les permitirá caminar por senderos fáciles, porque su propósito requiere una formación profunda. Padre Pío solía decir que el sufrimiento ofrecido con amor es un puente hacia la gracia, y así es en la vida de los que han sido apartados. La diferencia no es una opción, es una marca de identidad. Es la prueba de que hay un propósito mayor, la garantía de que lo que Dios ha iniciado lo llevará a su cumplimiento. Aceptar esta verdad es el primer paso para caminar en plenitud. La lucha cesa cuando se comprende que la diferencia no es un obstáculo, sino una confirmación. Cuando se deja de resistir lo que Dios ha hecho y se abraza su diseño, todo cambia. La incertidumbre desaparece, la inseguridad pierde poder. Lo que antes parecía una carga se convierte en un motivo de gratitud. Lo que antes causaba confusión se vuelve claridad. Lo que antes era una lucha se convierte en una victoria interior que permite avanzar con determinación. Dios no comete errores. Si ha marcado a alguien con una identidad diferente, es porque esa diferencia es necesaria. Cada aspecto del ser ha sido diseñado con precisión, cada detalle ha sido colocado con propósito, cada rasgo del carácter ha sido formado con intención. Padre Pío, en su profunda comunión con el cielo, sabía que lo que aparentaba ser un aislamiento no era otra cosa que un llamado a la intimidad con Dios. Aquello que parecía rechazo era en realidad una puerta hacia algo mayor. La aparente soledad era el espacio donde el Señor revelaba su plan con claridad. Y cuando el tiempo sea el correcto, todo cobrará sentido. Cuando el propósito se manifieste, la diferencia se entenderá. Cuando el proceso concluya, la razón de cada prueba será evidente. Hasta entonces, la única tarea es permanecer firmes. Confiar en que lo que Dios ha comenzado lo perfeccionará. Creer que la diferencia no es un castigo, sino una evidencia del llamado. Caminar con la certeza de que algo grande está por venir. La soledad en la vida de los elegidos no es un error ni una coincidencia. Es el lugar donde Dios los lleva para hablarles sin distracciones. El espacio donde su voz resuena con mayor claridad y su dirección se revela con más precisión. Desde tiempos antiguos, el Señor ha utilizado la quietud y el aislamiento para preparar a sus siervos, no porque quiera alejarlos de los demás, sino porque sabe que hay verdades que solo pueden ser comprendidas en la intimidad de su presencia. Padre Pío, en sus largas horas de oración y contemplación, comprendió esto profundamente. En el bullicio del mundo, muchas voces compiten por la atención, pero en la soledad, solo una voz permanece. Es en ese lugar apartado donde los secretos del reino son revelados, donde las instrucciones divinas se transmiten sin interferencias, donde el corazón aprende a depender completamente de Dios. A lo largo de la historia,
Se ha demostrado que los encuentros más profundos con Dios ocurren en momentos en los que todo parece estar perdido. Moisés no recibió la revelación en los lujos de Egipto, sino en el silencio del desierto, donde su corazón estuvo desnudo ante la presencia divina. Elías no encontró a Dios en el estruendo del viento o en el fuego ardiente, sino en un susurro apenas perceptible en la soledad de su prueba. Jesús no fue fortalecido en medio de la multitud, sino en la aridez del desierto, donde, en comunión con el Padre, su espíritu se preparó para la misión suprema. Lo que a los ojos del mundo parece abandono, en realidad es una cita con el Creador. Lo que el alma percibe como soledad es, en verdad, un momento de intimidad con Dios. Padre Pío enseñaba que cuando Dios permite que alguien atraviese estos desiertos espirituales, no lo hace para castigar, sino para purificar y hacer que el alma distinga su voz entre todas las demás. La fe verdadera no se moldea en tiempos de calma, sino cuando la voz de Dios se convierte en la única certeza en medio de la incertidumbre. En esos momentos, cada promesa cobra un nuevo peso. Cada palabra divina se vuelve una roca sobre la cual apoyarse. Cada instrucción queda grabada en el alma con una claridad irrefutable. Dios mismo nos dice en Oseas 2:14, la atraeré al desierto y le hablaré al corazón. No la lleva a un lugar de sufrimiento sin sentido, sino a un espacio de comunión, donde su amor y su verdad pueden penetrar sin distracciones. La soledad no es una condena, sino una herramienta de transformación. Padre Pío recordaba a sus hijos espirituales que este tiempo de aparente abandono es un crisol donde Dios examina los corazones, purifica las intenciones y revela lo que en verdad habita en el interior. Muchas veces, el ruido del mundo esconde lo que debe ser transformado, pero en la quietud, todo se vuelve visible. Es en este proceso donde se fortalecen las debilidades, donde los dones son refinados y donde la fe es llevada a su máxima profundidad. Dios no llama a sus hijos para que sean dependientes de las circunstancias, sino para que aprendan a depender únicamente de Él. Las Escrituras nos muestran repetidamente que aquellos elegidos por Dios son apartados para escuchar su voz. Juan el Bautista vivió en el desierto antes de ser llamado a anunciar la venida del Salvador. Pablo pasó largos años en Arabia antes de predicar a las naciones. Incluso la Virgen María recibió el mensaje del ángel en un espacio de absoluta privacidad, lejos de la opinión del mundo. Esto no es casualidad, sino un principio divino. Dios no revela sus más grandes planes en medio del bullicio, sino en el recogimiento del alma. Padre Pío, quien tantas noches pasó en oración, comprendía bien este principio y enseñaba que el alma que se entrega a la voluntad de Dios con total abandono es aquella que llega a conocerle verdaderamente. Cuando un alma atraviesa este proceso, la tentación de buscar respuestas fuera de Dios es intensa. Es natural anhelar compañía, buscar soluciones inmediatas, desear que todo cambie con rapidez. Pero Dios no acelera un proceso cuando aún hay lecciones que deben ser aprendidas. En Isaías 30:15, Él nos recuerda: en la quietud y en la confianza está vuestra fortaleza. La clave no está en encontrar atajos, sino en rendirse al tiempo de Dios, con la certeza de que cada momento en su presencia forma parte de un plan mayor. En estos períodos de aparente aislamiento, el alma también aprende a discernir. No toda voz debe ser escuchada. No todo consejo proviene del Espíritu Santo. No toda puerta abierta es la correcta. Quien ha sido entrenado en la presencia de Dios distingue fácilmente lo que es verdadero de lo que es una distracción disfrazada de oportunidad. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.
Esto nos recuerda que no basta con escuchar, sino que es necesario obedecer. Dios no permite estos desiertos sin un propósito. Si un alma ha sido llevada a este camino, es porque hay algo que Él quiere revelarle, algo que necesita formar, algo que debe preparar. No es un tiempo vacío, sino un tiempo de edificación. No es una señal de olvido, sino de especial atención divina. Lo que parece una espera interminable es, en realidad, el cimiento sobre el cual Dios edificará su propósito. En estos momentos de prueba, la oración se hace más profunda. La relación con Dios se fortalece y la revelación de su voluntad se vuelve innegable. Cada relato en las Sagradas Escrituras nos muestra que tras un periodo de aislamiento siempre se revela el propósito divino. Moisés emergió del desierto para liberar a su pueblo. David salió de las cavernas para asumir el trono de Israel y Jesús, después de su ayuno, inició la misión redentora que cambiaría el destino de la humanidad. Ninguno de ellos fue abandonado en el proceso y ninguna mujer escogida por Dios lo será. Padre Pío comprendía bien esta verdad y siempre enseñó que la soledad no es un punto final, sino un camino de purificación y preparación. Es la confirmación de que el Señor está obrando, aunque a simple vista no se pueda percibir, porque su manifestación llegará en el tiempo perfecto. Cuando ese tiempo de espera llega a su fin, todo cobra sentido. La voz de Dios que se escuchó en la intimidad se convierte en la brújula para cada decisión futura. La dependencia cultivada en esos momentos de aislamiento se transforma en la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier adversidad. La fe, que fue refinada en la presencia del Altísimo, se vuelve inquebrantable para caminar en el propósito asignado. Dios nunca llama sin preparar, nunca permite un proceso sin una recompensa y jamás conduce a la soledad sin la intención de llenar con su presencia aquel corazón que se abandona en él. Padre Pío vivió esta realidad en su propia carne, atravesando noches de profunda prueba, pero siempre con la certeza de que la espera no es una señal de desamparo, sino de un amor inquebrantable. La separación no es castigo, sino preparación. Lo que parece vacío es en realidad la mayor plenitud que el alma puede experimentar. Cuando llega el momento señalado por Dios, todo el aprendizaje adquirido en la prueba se convierte en la fuerza que permitirá avanzar con confianza en cualquier circunstancia. Aquello que parecía ocultamiento resulta ser la base de una manifestación gloriosa. El mundo puede interpretar la soledad como tiempo perdido, pero en el reino de Dios es el periodo más valioso. Es ahí donde los siervos se forjan, los líderes se forman y aquellos que harán la diferencia son preparados. Nada en el proceso es erróneo, nada en la espera es en vano, nada en el aislamiento es pérdida. Dios utiliza cada instante, transforma cada experiencia y moldea a cada alma que se entrega a su voluntad. La soledad nunca es el destino final de una mujer elegida, sino el sendero necesario para que el propósito divino tome forma. Dios no aparta sin razón, ni deja a sus hijos en ese estado de manera indefinida. Todo sucede en el momento exacto, cuando la preparación ha sido completada. Lo que fue prueba se convierte en testimonio. Lo que era incertidumbre se transforma en dirección clara y lo que parecía aislamiento se vuelve el escenario donde la voluntad de Dios se despliega. El Señor no olvida a quienes llama, ni deja inconcluso lo que ha iniciado. Si permite la soledad, es porque hay algo que construir, algo que ordenar, algo que fortalecer antes de revelar la misión que ha estado preparando. En toda la historia sagrada,
Cada periodo de aislamiento ha sido seguido por una gloriosa manifestación. Moisés, tras 40 años en el desierto, fue enviado a liberar a Israel con señales que confirmaban la autoridad de Dios sobre él. José, después de años en una prisión olvidada, fue exaltado a la posición más alta de Egipto. Esther, tras su preparación en el palacio, fue colocada estratégicamente para interceder por su pueblo y salvar una nación. Elías, después de su retiro en el monte, recibió un nuevo propósito y una misión renovada. Jesús, tras su retiro en el desierto, salió lleno del Espíritu Santo para cumplir la obra de redención. No existe un solo caso en el que Dios haya llevado a alguien a la soledad sin que después se manifestara algo mayor. Padre Pío solía recordar a sus fieles que la espera nunca es en vano y que, aunque el tiempo parezca prolongado, Dios no se adelanta ni se retrasa, sino que obra en perfecta sincronía con su plan eterno. Cuando una mujer atraviesa esta etapa, puede parecer que no hay salida, que la espera es interminable, que las respuestas tardan en llegar. Sin embargo, Dios no se apresura ni actúa fuera de su voluntad perfecta. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que sucede bajo el cielo tiene su momento. La espera no es un signo de olvido divino, sino una garantía de que lo que vendrá será mucho más grande de lo imaginado. El oro no se purifica en un instante, ni los cimientos de una gran obra se construyen apresuradamente. Lo que Dios está gestando en la soledad es tan valioso que no puede ser revelado antes de tiempo. Aunque el mundo considere el aislamiento como una etapa de inactividad, en la economía celestial es un tiempo de edificación. Mientras algunos creen que nada está ocurriendo, Dios está formando la capacidad para sostener lo que antes parecía incomprensible. Y cuando todo haya sido dispuesto según su voluntad, aquello que se vivió en el secreto dará fruto en la luz. Y lo que parecía incertidumbre cobrará sentido en el esplendor de su propósito eterno. Cada oración elevada en lo más profundo del alma, cada instante en el que se depende enteramente de la gracia divina, cada lágrima derramada en la presencia del Altísimo, se convierte en un pilar inamovible que ninguna tormenta puede derribar. Padre Pío comprendía que la fe verdadera no se forja en la abundancia, sino en el fuego de la prueba. Cuando el alma ha sido pasada por este crisol, la confianza en Dios deja de ser una idea y se transforma en una certeza. Al llegar el tiempo en que lo prometido se manifiesta, no es posible volver a la vida de antes, no porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque el corazón ha sido renovado. La soledad donde una mujer aprendió a distinguir la voz de Dios se convierte en el fundamento sólido sobre el cual ahora camina con seguridad. Lo que antes parecía una carga insoportable se revela como la señal inequívoca de un propósito divino. La separación que alguna vez generó dudas y preguntas ahora es la confirmación de que había sido escogida para algo más grande. No se trata de retornar a lo que fue, sino de abrazar una nueva etapa donde lo aprendido en la intimidad con Dios se convierte en el cimiento del llamado. El adversario intentará susurrar al oído que todo sigue igual, que la espera fue inútil, que los años en el desierto no dieron fruto. Traerá a la memoria recuerdos del pasado, inyectará dudas sutiles, intentará debilitar la fe con mentiras disfrazadas de verdad. Pero una mujer que ha sido moldeada en el secreto de Dios no se deja engañar. Ha sido entrenada en la dependencia absoluta del Padre Celestial. Ha sido fortalecida en la certeza de la verdad. Ha sido pulida en la confianza inquebrantable. Nada de lo que enfrente podrá superar la intensidad del proceso que ha atravesado. Lo que parecía el fin no era más que el inicio de algo glorioso. Cuando José se encontró nuevamente con sus hermanos tras años de separación, en vez de reprocharles su traición, declaró con autoridad una verdad eterna. Vosotros pensasteis hacerme mal,
pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Padre Pío enseñaba que la providencia divina orquesta cada evento de la vida con un propósito que trasciende la comprensión humana. Nada es desperdiciado, nada es en vano, nada escapa del plan divino. Así como José entendió que todo había sido parte del diseño celestial, así también una mujer que ha caminado en la soledad impuesta por Dios llega a comprender que cada pérdida fue protección, que cada silencio fue una oportunidad para afinar el oído espiritual, que cada despedida era una preparación para lo que vendría. Y cuando la temporada de aislamiento concluye, las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse, pero ahora la mirada es distinta. La confianza ya no está puesta en las circunstancias, sino en aquel que gobierna sobre todas las cosas. Lo que antes causaba temor, ahora se enfrenta con convicción, porque la fe ha sido cimentada en la fidelidad inmutable del Señor. El tiempo de espera no fue un castigo, ni una simple prueba de paciencia, sino una etapa de fortalecimiento de la visión, de afirmación de la identidad, de formación del carácter necesario para sostener la bendición que viene. Dios no somete a sus hijos a procesos vacíos, ni permite que el sufrimiento sea en vano. Si llevó a alguien por el sendero de la soledad, es porque tenía reservado algo que no podía ser entregado antes. Padre Pío, en su caminar con el Señor, comprendió que lo que parecía un periodo de pausa, en realidad, era una aceleración invisible dentro del plan divino. Así como Moisés creyó que su vida había terminado en el desierto, mientras Dios lo preparaba para liberar a su pueblo, así como David huyó de Saúl, mientras su reinado era asegurado, así como Jesús permaneció en la sombra hasta que su hora llegó, nada pudo impedir que el propósito de Dios se cumpliera en sus vidas. Cuando el tiempo de la manifestación llega, todo lo que parecía una lucha se transforma en un testimonio de la fidelidad divina. Las temporadas de soledad no son eternas, pero las lecciones aprendidas en ellas perduran por siempre. Dios no deja su obra inconclusa, ni permite que una lágrima sea derramada en vano. Si ha llevado a alguien por este proceso, es porque ha preparado algo que sobrepasa toda expectativa humana. Como nos recuerda Filipenses 1:6, aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo que en un momento pareció una separación dolorosa, se convierte en la prueba de que Dios estuvo obrando todo el tiempo. Lo que se creyó abandono, en realidad era una preparación para una gloria mayor. Lo que parecía una demora, no era más que el tiempo preciso de Dios, el instante en el que todo debía alinearse según su voluntad. Padre Pío comprendía bien que cada mujer apartada por Dios no quedaba en el abandono ni en la desolación, sino que era guiada con amor hacia el cumplimiento de su destino. Cuando la espera llega a su fin, el cambio es innegable. La dependencia absoluta en Dios, la fe inquebrantable en su designio y la claridad de visión transforman por completo la vida. No porque las circunstancias exteriores se alteren de inmediato, sino porque lo más profundo del ser ha sido renovado. Aquello que parecía un desenlace, en verdad era el preludio de una obra aún mayor. Y cuando el Altísimo decide revelar lo que ha preparado desde la eternidad, ningún poder terrenal puede impedirlo. Padre Pío solía hablar del valor de la soledad en la vida de quienes han sido elegidos por Dios. No se trata de un castigo ni de una mera casualidad, sino de una prueba tangible de su amor y de su propósito divino. Cada periodo de aislamiento es un llamado a explorar las profundidades de su voluntad, una oportunidad para transitar por sendas donde pocos se atreven a caminar. Es una marca inequívoca de que el destino de esa mujer no es común ni ordinario. Sin embargo, lo que muchos no entienden es que esta soledad no solo es preparación,
sino transformación. Ella no vuelve a ser la misma, ni regresa al punto de partida. Su identidad ya no encaja en las estructuras humanas porque ha sido moldeada para algo mucho más grande. Dios no aparta a alguien solo para entrenarlo, sino para elevarlo a una dimensión donde ya no puede ser definido por expectativas humanas, sino únicamente por el diseño divino. El propósito de Dios en la vida de una mujer escogida no se limita a una misión específica, sino a una renovación total de su ser. Padre Pío enseñaba que la soledad es el cincel con el que Dios talla el carácter, eliminando todo lo que no pertenece a su destino, quebrantando dependencias terrenales y destruyendo las cadenas impuestas por la opinión de los demás. Lo que parecía una pérdida, en realidad, es el nacimiento de una nueva versión de sí misma. Alguien que ya no teme el rechazo, que ya no busca la aprobación del mundo, sino que camina con la certeza de haber sido llamada para un propósito que trasciende lo terrenal. Dios no solo utiliza el aislamiento para capacitar, sino también para revelar verdades que solo pueden ser comprendidas en la quietud. Hay secretos que no se descubren en la comodidad, revelaciones que solo emergen cuando todo lo demás ha sido removido, enseñanzas que solo se reciben en el silencio de la presencia divina. Por eso, muchas mujeres con un llamado especial experimentan una separación radical. Están destinadas a recibir instrucciones que no pueden compartirse con todos. Así como Jesús hablaba en parábolas a las multitudes, pero confiaba los misterios del reino a sus discípulos más cercanos. Dios reserva ciertas visiones para quienes han sido purificadas en la intimidad con Él. No todos pueden comprender estas verdades ni caminar por estos senderos, porque requieren de un corazón dispuesto y un espíritu afinado. Cuando el Señor permite la soledad, lo hace con una intención que trasciende el entendimiento humano. No es solo un acceso a dimensiones espirituales más profundas, sino la confirmación de que sus promesas son inquebrantables y su voz es la única verdad que guía. Padre Pío sabía que la mujer que atraviesa esta etapa no solo aprende a depender de Dios, sino que es introducida a una realidad donde el mundo pierde su poder sobre ella. Ya no teme a lo desconocido, porque ha descubierto que Dios es su única certeza. Ya no busca respuestas externas, porque su espíritu ha sido sintonizado con la dirección divina. Ya no necesita validación, porque ha comprendido que la única aprobación que importa es la del Creador. El adversario ha tratado de tergiversar el sentido de la soledad, haciéndola parecer un castigo, un fracaso, una señal de abandono. Pero la verdad es que aquella mujer elegida no ha sido olvidada, sino apartada para un propósito divino. Su aislamiento no es un error, sino una prueba de que ha sido hallada digna de recibir algo que otros aún no pueden comprender ni sostener. Las voces del mundo han intentado confundirla, haciéndole creer que debe apresurarse, que está perdiendo oportunidades, que debe adaptarse a estructuras que nunca fueron diseñadas para ella. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no la está retrasando, sino protegiéndola. No le está negando nada, sino resguardándola de aquello que podría desviarla del camino trazado para ella. No le ha cerrado puertas, sino que la está posicionando en el lugar exacto donde su misión tendrá un impacto eterno. Padre Pío, con su profunda comunión con Dios, comprendió que quien es procesado en la soledad nunca regresa siendo el mismo. Lo que ha visto, lo que ha aprendido en la intimidad con el Creador, lo que ha experimentado en su presencia, la ha transformado para siempre. Sus prioridades han sido reordenadas, su percepción ha cambiado y su espíritu ha sido afinado para distinguir lo que proviene de Dios de lo que no.
La mujer que atraviesa este proceso no vuelve a ser la misma que era antes. Ya no camina con incertidumbre, ya no se cuestiona quién es, ya no duda de su propósito. Ahora avanza con seguridad, con firmeza, con una autoridad que no proviene de su entorno, sino de la certeza de haber sido llamada, escogida y equipada por el mismo Dios. La soledad no solo la preparó, sino que la hizo capaz de sostener su propósito sin desmoronarse. Muchos desean ser usados por Dios, pero pocos están dispuestos a ser moldeados para ello. Anhelan la gloria, pero rehúyen la formación. Padre Pío enseñaba que en el reino de Dios no hay atajos, que todo lo que se edifica sin base tarde o temprano se derrumba, y que lo que se recibe sin proceso carece de raíz. Lo que Dios ha construido en su interior no puede ser arrebatado, no puede ser destruido, no puede ser ignorado. Y cuando su propósito finalmente se revele, la marca de su tiempo en la soledad será innegable. Ya no dependerá de la aprobación de los demás, porque habrá aprendido a escuchar solo una voz. No se moverá por oportunidades efímeras, porque ha sido entrenada para discernir la puerta correcta. No será fácilmente manipulable, porque su discernimiento ha sido refinado en el fuego del silencio y la oración. Dios no la llamó para que fuera como todas las demás, sino para que se levantara con una identidad inquebrantable, con una fe firme, con una convicción que no cede ante la presión. Su historia no será la de alguien desechado, sino la de alguien apartado para algo mucho más grande. Su aislamiento no fue una pausa, sino la cimentación sobre la cual caminará el resto de su vida. Lo que Dios ha sembrado en ella en lo secreto no será desperdiciado. Lo que ha aprendido en la intimidad será su fortaleza en público. Lo que parecía un sacrificio sin sentido se revelará como la clave de su llamado. Padre Pío, quien pasó largas horas en oración y penitencia, sabía que aquel a quien Dios lleva a la soledad nunca vuelve a ser el mismo. Esa mujer ha sido procesada, purificada, fortalecida. Ha aprendido a depender de Dios en todas las áreas de su vida. Ha sido separada de lo que no le convenía y transformada en alguien capaz de sostener el peso de su propósito sin quebrarse. Lo que antes la hizo sentir aislada, ahora la hace caminar con una autoridad incuestionable. Lo que en su momento parecía una prueba interminable, ahora es la confirmación de que su destino es mayor de lo que imaginaba. Dios nunca permite la soledad sin intención. Nunca permite un proceso sin propósito. Nunca llama a alguien sin equiparlo para la tarea. Si ha permitido esta temporada, es porque estaba construyendo algo eterno en su interior. Y ahora que el tiempo de la manifestación ha llegado, todo lo que vivió cobra sentido. La mujer que un día lloró en la soledad, ahora se levanta con el respaldo del cielo. La que una vez se sintió rechazada, ahora camina con la certeza de haber sido escogida. La que un día preguntó por qué Dios la apartó, ahora entiende que la estaba preparando para una obra que ninguna otra podría sostener. Y lo que está delante de ella no es el final, sino el comienzo de algo que jamás podrá ser detenido.